Mi nombre es Graciela Capelletti, me dicen Gachi. Trabajo hace muchos años en lo que hace a educación. Mi primer título es ser maestra primaria. Trabajé bastantes años como maestra de escuela y ahora actualmente me dedico a enseñar en el marco de distintas universidades. Hoy lo que yo voy a trabajar es el tema de enseñanza en aulas heterogéneas. La charla yo la voy a estructurar como en 3 momentos. Un primer momento donde lo que voy a presentar son como algunas características que yo creo que he observado y que veo en términos de un ambiente más macro en relación con la educación rural. Luego, en un segundo momento, algo focalizado específicamente en las aulas y en un tercer momento, algunas sugerencias que desde lo que vengo investigando y lo que vengo trabajando me parece que son interesantes para apoyar las prácticas en el aula. Cuando pensamos en educación rural o en escuelas rurales, lo que me viene a la cabeza es el tipo de formación para ser docentes rurales. Y el punto es que la formación docente en Argentina, en lo que es la formación de grado, no hace énfasis en la especialidad ruralidad. O sea, primero tenés que recibirte como un docente general para después, si tenés la posibilidad, especializarte en lo que es educación rural. ¿Esto qué hace? Hace que vos te formes durante 4 años pensando en una escuela con las características actuales del sistema educativo. Escuelas pensadas con aulas donde todos los chicos tienen la misma edad, donde las trayectorias escolares, al menos idealmente, son semejantes. Y uno después empieza a trabajar en escuelas rurales y en esa formación de base no hay demasiado con qué dialogar en términos de qué hacer en una escuela rural. Por otro lado también, cuando pensamos en escuelas rurales, uno imagina escuelas con características similares y la realidad me ha tocado recorrer escuelas rurales. Tenemos escuelas rurales que están cerca de ámbitos urbanos y son escuelas grandes, con muchos alumnos. Tenemos esas escuelas, a veces en ocasiones, recogen o recuperan chicos que han fracasado en escuelas urbanas, con lo cual la escuela rural es como la solución a no perder la trayectoria escolar. Hay otras escuelas rurales que están en el marco de distintas comunidades de pueblos originarios y en ocasiones estos pueblos originarios desempeñan tareas en el marco de la misma institución. Tenemos escuelas que están adentro de una estancia, tenemos escuelas en las que los chicos van y se retiran todos los días y escuelas más pequeñas donde los chicos duermen y son también escuelas hogares. Entonces esa homogeneidad con la que uno se forma en los institutos de formación docente o en las universidades para las cuales se forman como docentes, no son tales como características. Uno diría, el nombre escuela rural alberga un montón de problemáticas diferentes o de construcciones diferentes en relación con la escuela. Esto me llevó a pensar, bueno, si yo tuviera que caracterizar las aulas de las escuelas rurales, ¿en qué pensaría? Y esto, la verdad, que me lleva a mis recorridos profesionales y hay 2 características que yo considero centrales a la hora de pensar el aula en escuelas rurales. Una tiene que ver con el tipo de agrupamientos. ¿Por qué? Porque las escuelas rurales en general coinciden con que los agrupamientos en los cuales los alumnos se encuentran son diferentes a los grados o años de las escuelas del sistema escolar común, por así decirlo. Tenemos agrupamientos donde coinciden chicos que están en distintos años o en distintos grados, que tienen distintas edades. Y esto ya rompe con la lógica más dura de la escolaridad, que es primer grado, segundo grado, tercer grado, primer año, segundo año, tercer año. Eso ya nos da como una impronta que es diferente. Y la segunda cuestión, que no es menor, mucho menos cuando estoy conversando acerca de la educación, es que lo que es la dimensión acerca de la emoción está muy presente. ¿Por qué? Porque quienes trabajan como docentes en escuelas rurales pueden, en muchos casos, vivir en la escuela o acompañar a los chicos en otros espacios. Entonces, digo, por las buenas condiciones que eso genera o por las no buenas condiciones que eso genera, lo afectivo y lo emocional
lo que eso hace en la relación con los chicos marca un montón. No es que en las escuelas urbanas esto no suceda, pero en las escuelas rurales esto se condensa mucho en términos de lo que sucede. Esto me parece que son como dos características muy relevantes y por otro lado llevan a lo que Flavia Teriggi en su tesis de maestría sobre escuelas rurales menciona, que es que muchas veces en las aulas de escuelas rurales, cuando uno tiene que hablar sobre la metodología de enseñanza o sobre las estrategias de enseñanza, se habla de invención, porque los docentes de escuelas rurales muchas veces ponen en juego estrategias que tienen que ver con la creatividad que ellos pueden poner en juego, con las ideas que van teniendo para llevarlas adelante en un espacio donde no fueron preparados muchas veces para enfrentar las condiciones del aula. Donde los agrupamientos ya son diversos, uno puede pensar en términos de docentes, se trata de nivel primario o en experiencias de escuela secundaria rural de nivel secundario, cómo pensar contenidos básicos, contenidos de profundización y contenidos de ampliación. ¿Esto qué significa? A un mismo grupo heterogéneo yo puedo definir mi planificación por contenidos que yo crea que todos los alumnos puedan trabajar independientemente del año en el que se encuentren. Esa sería una primera organización. En un segundo momento yo puedo prever como docente en mi planificación qué contenidos van a poder ser ampliados en términos de los grados a los que atienda ese grupo al que yo estoy abordando la enseñanza. Y por último, puedo pensar en qué ramificaciones o qué diálogos puedo establecer que permitan ampliar esos contenidos a otras áreas disciplinares. Y entonces allí, en el mismo aula y con el mismo tema, si se quiere, estoy pensando derivaciones diferentes según los agrupamientos y según las edades y las trayectorias de los chicos que yo tengo en el aula. Si sigo ampliando en relación con esto y en diálogo con esto, puedo pensar actividades en las que yo tenga consignas de trabajo que sean obligatorias para todos y opcionales para que los chicos puedan elegir. Esto es, yo me garantizo que hay ciertas consignas que todos los chicos realizan en el aula y algunas otras que van optando en función de qué. Bueno, en función de sus intereses, por ejemplo, en función de los tiempos que le quieren dedicar a la tarea, en función de sus estilos de aprendizaje, que me parece que es sumamente relevante también. Otro modo de diferenciar al interior de las aulas, y ahí sí, manteniendo de nuevo los contenidos básicos que puedo y que quiero abordar, es pensar en el tipo de recursos, ¿sí? Yo puedo pensar, entrarle a un tema, digo, bien desde el aula, entrarle a un tema, en algún caso con un recurso literario, en otro caso con un recurso audiovisual, en otro caso a través de una imagen. Y el contenido en el que abordo es siempre el mismo. Hasta ahora estuvimos abordando algunas cuestiones en relación con la enseñanza, pero también cuando uno piensa en las aulas, uno de los grandes problemas es la evaluación. ¿Cómo evaluar? Aun cuando uno enseñe como enseñe, uno también puede pensar la evaluación de un modo diversificado. Entonces, si yo trabajé con los alumnos determinados contenidos, los que sea, no importa cuáles, yo puedo pensar no una evaluación específica para cada año escolar, sino que puedo pensar evaluaciones también con consignas obligatorias y con consignas optativas. En el tipo de optatividad yo puedo indicar entre cuáles puede optar un chico que está cursando el segundo ciclo de la escuela primaria, entre cuáles puede optar un chico que está cursando los primeros años de escuela secundaria. Uno puede pensar un mismo dispositivo de evaluación donde reorienta el recorrido de los estudiantes, permitiéndoles elegir entre distintas consignas que aborden contenidos específicos de cada
propuesta curricular de cada trayectoria escolar. Ni que hablar también que otra opción es pensar distintos recursos de los cuales se parte, donde entonces las preguntas pueden ser similares, pero partiendo desde distintos recursos contextuales. De nuevo, un texto más sencillo para una trayectoria escolar, atendiendo por ahí un segundo ciclo o un primer ciclo, un tercer grado, y un texto más complejo pensando un dispositivo de evaluación para chicos más grandes. Esto es algo posible de hacer, sobre todo si uno ya trabajó durante la enseñanza de este modo. Digo, uno no debiera ser creativo solamente a la hora de la evaluación, sino que la evaluación debiera recuperar prácticas habituales que se den durante la enseñanza.